Ester, capítulo 9. En efecto, a los 13 días del mes 12º, que como hemos dicho arriba, se llamaba Adar, cuando estaba dispuesta la mortandad de todos los judíos, y sus enemigos ardían en sed de su sangre, trocada la suerte, comenzaron los judíos a prevalecer y a tomar venganza de sus contrarios. Juntáronse pues en todas las ciudades, villas y lugares para acometer a sus enemigos y perseguidores, y nadie osó resistirles, porque estaban todos los pueblos poseídos del miedo de su poder y valimiento. Pues aún los magistrados de las provincias, los gobernadores e intendentes, y todos los constituidos en dignidad, que en cada lugar presidían a las obras, daban la mano a los judíos por temor de Mardoqueo, que sabían ser el válido de la corte y gozar de extraordinaria privanza, por lo que la fama de su nombre iba creciendo cada día y andaba volando de boca en boca por todas partes. Con esto, los judíos hicieron un grande estrago y mortandad en sus enemigos, y ejecutando aquello mismo que tenían éstos tramado contra el pueblo judaico. Tanto que en Susán mismo mataron a 500 hombres, sin contar 10 hijos de Amán, descendientes de Agag, el enemigo de los judíos, cuyos nombres son estos: Farsandata, y Delfón, y Esfata, y Forata, y Adalía, y Aridata, y Permesta, y Arisai, y Aridai, y Gesata. Después de haberles quitado la vida, no quisieron saquear ni tocar nada de sus bienes. Inmediatamente dieron cuenta al rey del número de los que habían sido muertos en Susán, el cual dijo a la reina: en la ciudad de Susán los judíos han muerto a 500 hombres, además de los 10 hijos de Amán. ¿Cuán grande, pues, juzgas que será la mortandad que habrán hecho en todas las provincias? ¿Qué más pides, o qué otra cosa quieres que yo mande? Si es del agrado del rey, respondió ella, dese facultad a los judíos para que hagan también mañana lo que han hecho hoy en Susán, y que los cadáveres de los 10 hijos de Amán sean colgados en patíbulos. Y mandó el rey que así se hiciese, e inmediatamente se fijó en Susán el edicto, y fueron colgados los 10 hijos de Amán. Reunidos los judíos el día 14 del mes de Adar, mataron en Susán hasta 300 hombres, mas tampoco saquearon sus bienes. Asimismo, en todas las provincias sujetas al dominio del rey, los judíos pelearon por defender sus vidas, matando a sus enemigos y perseguidores, en tanto número que llegó a 75,000 el de los muertos, sin que nadie tocase cosa alguna de sus bienes. El día 13 del mes de Adar fue el primero de la mortandad en todas partes, y el día 14 cesó el estrago, el cual día determinaron que fuese día de fiesta solemne, y se celebrase de allí en adelante perpetuamente con banquetes, regocijos y convites. Los que ejecutaron la mortandad en la ciudad de Susán emplearon en ella los días 13 y 14 de dicho mes, y cesaron de matar el día 15. Y por eso establecieron que este día se solemnizase con banquetes y regocijos. Mas los judíos que moraban en villas sin muros y en aldeas señalaron el día 14 del mes de Adar para los convites y alegrías, de modo que hacen en él gran fiesta y se regalan recíprocamente platos de viandas y manjares.
Cuidó pues Mardoqueo de escribir todas estas cosas en una carta o libro, que envió a los judíos que habitaban en todas las provincias del rey, así vecinas como remotas, para que observasen como días festivos el 14 y el 15 del mes de Adar, y los celebrasen siempre cada año con solemne honor. Por cuanto en tales días los judíos tomaron venganza de sus enemigos, y el llanto y tristeza se les convirtieron en júbilo y alegría. Y así estos días eran días de banquetes y regocijos, en que debían enviarse mutuamente parte de los manjares y regalar algo a los pobres. Establecieron pues los judíos una fiesta solemne, conforme a lo que habían comenzado a practicar en este tiempo, y les había prescrito Mardoqueo en su carta, en memoria de que Amán, hijo de Amadati, del linaje de Agag, enemigo y perseguidor de los judíos, maquinó contra ellos el atentado de matarlos y exterminarlos, y echó para eso el fur, que es lo mismo que suerte en nuestra lengua. Mas después Ester se presentó al rey, suplicando que desbaratase los designios de Amán mediante una carta u orden del rey, y que el mal que había tramado contra los judíos recayese sobre su cabeza. Y al fin así a Amán como a sus hijos los pusieron en una cruz. Desde entonces se llaman estos días Furim, esto es, de las suertes, por cuanto el fur, esto es, la suerte, fue echada en la urna. Todos estos sucesos se contienen en el volumen de aquel escrito, es a saber, de este libro. Y en memoria de lo que padecieron y de la feliz mudanza que sobrevino, obligáronse los judíos por sí y por sus descendientes, y por todos los que quisieren agregarse a su religión, a no permitir que ninguno pase estos 2 días sin solemnizarlos, según aparece de este escrito, y lo pide el tiempo señalado de año en año. Estos son días que jamás serán puestos en olvido, y que se celebrarán de generación en generación en todas las provincias del orbe. Ni hay ciudad alguna en que los días de Furim, esto es, de las suertes, no sean guardados por los judíos y por la descendencia de los que se obligaron a estas ceremonias. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo judío, escribieron todavía una segunda carta, a fin de que con el mayor esmero quedase establecido este día solemne para lo sucesivo, y enviáronla a todos los judíos que moraban en las 127 provincias del rey Asuero, para que viviesen en dichosa paz y fuesen fieles en la promesa, observando los días de las suertes y celebrándolos a su tiempo con demostraciones de gozo. Obligáronse pues los judíos, conforme a lo prescrito por Mardoqueo, y Ester, a observar ellos y sus descendientes los ayunos y clamores a Dios y demás ceremonias de los días de las suertes. Y todo cuanto contiene la historia en este libro, que se titula Ester. Ester capítulo 10. Empero el rey Asuero había hecho tributaria toda la tierra con todas las islas del mar. Y en los libros o anales de los medos y persas se halla escrito cuál fue su poder y dominio, y cuán alto grado de grandeza sublimó a Mardoqueo, y cómo este Mardoqueo, judío de nación, vino a ser la segunda persona después del rey Asuero, y cómo fue eminente entre los judíos y universalmente querido de todos sus hermanos, como quien procuraba el bien de su pueblo y se interesaba en todo lo perteneciente a la prosperidad de su nación.
Nota de San Jerónimo. He traducido con toda fidelidad lo que se halla en el hebreo. Lo que se sigue lo he hallado escrito en la edición Vulgata, como se contiene en los ejemplares griegos, donde al fin del libro estaba expuesto este capítulo, del cual según nuestra costumbre hemos distinguido con una vírgula. Fin de la nota de San Jerónimo. Entonces Mardoqueo dijo: esto es obra de Dios. Acuérdome de un sueño que tuve, el cual significaba estas mismas cosas, y ninguna de ellas ha quedado sin cumplirse. Vi una pequeña fuente que creció hasta hacerse un río. Después se convirtió en una luz y en un sol, y salió de madre por la abundancia de sus aguas. Esta fuente es Ester, a quien el rey tomó por mujer y escogió por reina. Los dos dragones que vi somos yo y Amán. Las gentes que se coligaron son aquellos que intentaron borrar el nombre judaico. Mi gente es Israel, la cual clamó al Señor, y el Señor salvó a su pueblo, librándonos de todos los males y obrando grandes milagros y portentos entre los gentiles. Y mandó que se pusiesen dos suertes, una para el pueblo de Dios y otra para las demás naciones. Y ambas suertes salieron fuera delante del Señor para todas las gentes, en el día señalado ya desde aquel tiempo. Y acordóse el Señor de su pueblo, y tuvo compasión de su herencia. Por lo que los días 14 y 15 del mes de Adar deben solemnizarse con toda devoción y júbilo, por todo el pueblo congregado en cuerpo, mientras haya descendencia del pueblo de Israel. Ester, capítulo 11. El año cuarto del reinado de Ptolomeo y de Cleopatra, Dositeo, que se decía sacerdote y de la estirpe de Leví, y Ptolomeo su hijo, trajeron esta carta del Furim, la que aseguraron haber sido traducida en Jerusalén por Lisímaco, hijo de Ptolomeo. Nota de San Jerónimo. Este era el principio del libro de Ester, en la citada edición Vulgata, pero no se halla ni en el hebreo ni en ninguno de los otros traductores. Fin de la nota. El año segundo del reinado del muy grande Artajerjes, el primer día del mes de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Era Mardoqueo de nación judío, habitaba en la ciudad de Susán, y llegó a ser un hombre poderoso y de los primeros de la corte del rey. Y era del número de los cautivos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, trasladó de Jerusalén con Jeconías, o Joaquín, rey de Judá. Su sueño fue este. Parecióle que sentía voces y alborotos, y truenos y terremotos, y turbación sobre la tierra. Y aparecieron dos dragones descomunales, en acto de entrar en batalla uno contra otro, a cuyos grandes silbidos todas las naciones se alborotaron para pelear contra la nación de los justos. Día fue aquel de tinieblas y de peligros, de tribulación y de angustias, y de grande espanto para la tierra. La nación de los justos, temerosa de los desastres que la amenazaban, conturbóse extraordinariamente, considerándose destinada a la muerte. Clamaron empero a Dios, y a sus gritos una fuente pequeña creció hasta hacerse un grandísimo río, que por las muchas aguas salió de madre. Apareció una luz y un sol, y los humildes fueron ensalzados, y devoraron a los grandes o soberbios.
Así que Mardoqueo tuvo esta visión, levantándose de la cama, púsose a pensar qué es lo que Dios querría hacer, y tenía fijo el sueño en su mente, deseoso de saber su significación. Ester, capítulo 12. Estaba entonces Mardoqueo en el palacio del rey con Bagatán y Tarés, eunucos del rey, a cargo de los cuales estaban las puertas de palacio. Y como entendiese las tramas de éstos, y hubiese averiguado bien sus designios, comprendió que atentaban contra la vida del rey Artajerjes, y avisóselo al rey, el cual, hecho el proceso a ambos, confesando ellos el delito, los mandó a justiciar. Hizo el rey escribir en los anales este suceso, e igualmente lo puso por escrito Mardoqueo, para conservar su memoria. Y mandóle el rey que morase en el palacio, después de haberle gratificado por dicho descubrimiento. Pero Amán, hijo de Amadati, Bugeo, gozaba de gran favor con el rey, y quiso perder a Mardoqueo y a su pueblo, a causa de los 2 eunucos del rey ajusticiados. Nota de San Jerónimo. Hasta aquí el principio del libro. Lo que sigue estaba puesto en aquel lugar del libro donde está escrito: y le saquearon sus bienes y haciendas, lo cual solo en la edición Vulgata lo hemos hallado. El tenor de la carta de Amán contra los judíos era este. Fin de la nota. Deo gracias.